El libro de Enoc. El libro de Enoc es quizás el más conocido de todos los textos excluidos, y con razón. Se lee más como ciencia ficción antigua que como escritura sagrada. Aunque tradicionalmente se le atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, los estudiosos coinciden en que el texto en realidad no fue escrito por él. En cambio, se considera un texto pseudepigráfico, lo que significa que el autor usó el nombre de Enoc para dar autoridad a su obra. En realidad, el libro fue compuesto por varios autores a lo largo de varios siglos. Probablemente, entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C., durante el período del Segundo Templo. Está dividido en 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las visiones de los sueños, el libro de los luminares celestiales y la epístola de Enoc. La sección más famosa, el libro de los vigilantes, relata la historia de seres divinos llamados vigilantes, que descienden a la tierra, se casan con mujeres humanas y engendran una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estas historias profundizan en la rebelión divina, el juicio y el caos, desafiando las ideas tradicionales del orden divino. Las secciones posteriores exploran sueños simbólicos, calendarios cósmicos y temas apocalípticos, incluyendo una misteriosa figura del Hijo del Hombre que traerá la justicia divina. Aunque el libro de Enoc fue venerado por muchos cristianos primitivos e incluso citado en la carta de Judas del Nuevo Testamento, finalmente fue excluido del canon debido a su teología poco ortodoxa, su contenido fantástico y su asociación con sectas apocalípticas. Hoy en día, sigue siendo una piedra angular de la tradición ortodoxa etíope, pero fuera de eso, se considera fuera de los límites de la escritura bíblica. El Evangelio de la infancia de Tomás. El Evangelio de la infancia de Tomás ofrece una visión extraña y a menudo inquietante de la infancia de Jesús, un período que en gran medida es omitido en los evangelios canónicos. Mientras que el Evangelio de Lucas menciona brevemente a un Jesús de 12 años hablando con los ancianos del templo, este texto apócrifo imagina cómo podrían haber sido los años intermedios. No está relacionado con el apóstol Tomás, a pesar de su nombre, y probablemente fue escrito en griego en algún momento a finales del siglo II o principios del siglo III. Las historias van desde lo milagroso hasta lo extraño. Un Jesús joven moldea pájaros de barro y les da vida, hace que niños mueran por chocarse con él y luego los resucita cuando lo reprenden. El tono cambia de juguetón a ominoso, creando un retrato de un niño divino que aún está aprendiendo a manejar su poder. Mientras que algunos estudiosos descartan el texto como folclore sensacionalista o burdo, otros sostienen que refleja los esfuerzos de los primeros cristianos por comprender lo que significaba que Dios se convirtiera en un niño. El Evangelio de la infancia de Tomás no se considera históricamente fiable, pero es valioso como documento cultural, ya que muestra cómo los primeros cristianos llenaron vacíos teológicos e intentaron entender la naturaleza divina de Jesús más allá de los relatos sobre su vida adulta. Su exclusión de la Biblia probablemente se deba a su tono inconsistente, elementos mágicos y la incómoda representación de un Mesías joven, volátil e impredecible. Sin embargo, su permanencia indica cuán profundamente los creyentes anhelan conocer cada etapa de la vida que estaban llamados a seguir. Los Salmos de Salomón. A pesar de ser atribuidos al rey Salomón, los Salmos de Salomón fueron escritos siglos después de su muerte, alrededor del año 60 a.C., durante la conquista romana de Judea. El título parece estar más relacionado con honrar el legado literario de Salomón que con reclamar una autoría directa. Compuesta por 18 salmos poéticos, la colección es similar en tono y estructura a los salmos bíblicos, pero introduce elementos políticos y teológicos únicos. Estos salmos reflejan el trauma de la invasión romana y el anhelo de justicia divina, enmarcando la esperanza en la eventual llegada de una figura mesiánica. Referida por primera vez como el Hijo de David. Esto es notable, ya que el título más tarde se aplicaría a Jesús en el Nuevo Testamento. Aunque no se consideran divinamente inspirados, los Salmos de Salomón tenían valor litúrgico y probablemente se cantaban o recitaban durante el culto, al igual que los himnos. Su exclusión del canon bíblico puede deberse a dudas sobre la autoría y la falta de autoridad profética. Sin embargo, siguen siendo históricamente importantes por ofrecer una visión de las expectativas mesiánicas judías.
y el clima cultural durante un periodo de gran agitación. Los Salmos de Salomón revelan cómo la poesía espiritual puede reflejar la desesperación política y la esperanza religiosa de un pueblo atrapado entre imperios. El libro de Adán y Eva. El libro de Adán y Eva, también conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás, es una narrativa posterior al Edén que retoma la historia donde la deja el relato del Génesis. Este texto profundiza en las luchas imaginadas de la primera pareja de la humanidad mientras lidian con la mortalidad, la tentación y el silencio divino. Se cree que este libro se originó en árabe y luego fue traducido al etíope, y probablemente fue escrito por un autor egipcio desconocido varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Finalmente, fue traducido al inglés en el siglo XIX. En realidad, hay dos libros dentro de esta obra. Uno se centra en las primeras luchas de Adán y Eva tras su expulsión del jardín, y el otro narra la historia de los descendientes de Set y Caín hasta el diluvio. El texto presenta una narración vívida e imaginativa. Satanás tienta a Adán y Eva bajo diversas apariencias. La tierra se niega a aceptar el cuerpo de Abel tras su asesinato, y según se relata, Adán y Eva mantienen el cadáver de Abel en su cueva durante 7 años. El libro incluso añade una nueva motivación al conflicto entre Caín y Abel. Caín se enamora de su hermana gemela Lulúa, pero se le ordena casarse con la gemela de Abel, lo que desata la rivalidad mortal. Aunque no se considera canónico ni históricamente preciso, el libro de Adán y Eva es significativo por la manera en que refleja las primeras interpretaciones teológicas, la narración emotiva y la instrucción moral. Su exclusión del canon probablemente se deba a su tono mítico, sus contradicciones con el Génesis y sus raíces en relatos pseudepigráficos, más que a la falta de autoridad profética o apostólica. Los Testamentos de los 12 Patriarcas es una obra fascinante de instrucción moral y espiritual atribuida a los 12 hijos de Jacob, cada uno ofreciendo sus reflexiones finales antes de morir. Aunque está redactado como si fueran las palabras finales de los patriarcas, los estudiosos coinciden en que fue escrito durante el período intertestamentario y posteriormente editado por los primeros escribas cristianos. Cada testamento se centra en una virtud o vicio específico, creando una guía estructurada para el comportamiento moral. Rubén advierte contra la lujuria, Simeón habla sobre los peligros de los celos y Leví destaca las consecuencias del orgullo. Otros patriarcas reflexionan sobre la justicia, la humildad y la caridad, mientras que Josías y Benjamín ponen un énfasis especial en la pureza y la castidad. El texto tiene un tono profundamente ético, con cada patriarca animando a sus descendientes a aprender de sus propios fracasos y éxitos. A pesar de su origen seudónimo, los testamentos ofrecen una visión poco común del desarrollo de las enseñanzas morales judeocristianas. Combinan los valores tradicionales judíos con los ideales cristianos emergentes, lo que los convierte en un interesante puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, el texto no fue incluido en la Biblia, debido a dudas sobre su autenticidad y a su marcada influencia cristiana editada. Aún así, sirve como una brújula moral para una comunidad que navega por el cambiante panorama espiritual de la época. Las Odas de Salomón. Las Odas de Salomón es una colección de himnos cristianos primitivos, probablemente compuesta a finales del siglo I o principios del siglo II d.C. A pesar del nombre, no tienen ninguna conexión directa con el rey Salomón, ni están relacionadas con los Salmos de Salomón. El autor sigue siendo desconocido, aunque algunos estudiosos sugieren vínculos con figuras cristianas tempranas como Ignacio de Antioquía, debido a paralelismos teológicos. Las odas son poéticas, místicas y profundamente espirituales, ofreciendo alabanzas por la gracia de la salvación divina y la unidad entre los vigilantes, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que las convierte en una de las primeras afirmaciones textuales de la teología trinitaria. Es probable que estos himnos se usaran en contextos de adoración para ayudar a los creyentes a interiorizar la doctrina y conectar emocionalmente con su fe a través del canto. Aunque algunos investigadores han propuesto posibles matices gnósticos dentro del texto, las odas generalmente evitan enseñanzas heréticas directas. Su exclusión del canon bíblico puede deberse más a cuestiones de autoría e influencia regional que a algún conflicto doctrinal específico. No obstante,
Las Odas de Salomón ofrecen una ventana a la vida interior de la primera comunidad cristiana, reflejando su teología, prácticas de adoración y anhelos espirituales en forma poética. Siguen siendo uno de los artefactos más hermosos, aunque poco apreciados, de los años formativos del cristianismo. La Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas narra la historia de cómo la Torá hebrea fue traducida al griego, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Septuaginta. Este antiguo texto, probablemente escrito entre los siglos II y antes de Cristo, presenta un relato semimítico en el que el rey Ptolomeo II de Egipto encarga una traducción al griego de las escrituras judías para su gran biblioteca en Alejandría. Según la historia, se seleccionan 72 eruditos judíos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, para completar la tarea, cada uno trabajando de manera independiente durante 72 días. Milagrosamente, todas sus traducciones son idénticas, reforzando la idea de que la inspiración divina guió el proceso. Aunque la mayoría de los estudiosos hoy en día consideran la Carta de Aristeas más una leyenda que un hecho, en su momento fue tomada en serio como un signo de armonía entre las culturas griega y judía, y como una aprobación divina de la propia Septuaginta. Su exclusión de la Biblia probablemente refleja su naturaleza de ficción histórica más que de escritura sagrada. Aún así, el texto es importante para comprender el significado cultural y teológico de la Septuaginta, que se convirtió en la versión principal del Antiguo Testamento utilizada por los primeros cristianos. La Carta de Aristeas, aunque no es sagrada en sí misma, enmarca uno de los eventos más decisivos en la transmisión de la literatura bíblica a través de lenguas y culturas. La historia de Ajícar. La historia de Ajícar es un antiguo texto del Cercano Oriente, probablemente compuesto en el siglo V o VI a.C., lo que lo convierte en una de las obras literarias más antiguas asociadas con las tradiciones bíblicas. La historia gira en torno a Ajícar, un sabio y consejero de confianza de los reyes asirios Sennacherib y Esaradón. Aunque leal y sabio, Ajícar es traicionado por su sobrino adoptivo Nadín, quien lo acusa falsamente de traición. Condenado a muerte, Ajícar es perdonado por el verdugo y se esconde en secreto hasta que finalmente se descubre la traición de Nadín. La historia está impregnada de proverbios, máximas y lecciones morales que enfatizan la lealtad, la humildad y los peligros del orgullo. Aunque la narrativa en sí no forma parte del canon bíblico, su influencia puede verse en el libro de Tobit y en otros textos de sabiduría. Su exclusión probablemente se deba a su origen secular, la falta de revelación divina y su débil conexión con la teología judía. No obstante, el relato de Ajícar continuó circulando ampliamente a través de culturas y tradiciones religiosas, admirado por su sabiduría práctica y sus perdurables temas éticos. Se erige como un pariente literario de los libros bíblicos de sabiduría como Proverbios y Eclesiastés, recordando a los lectores que la visión espiritual a menudo surge más allá de los límites del canon. 1 y 2 Esdras. Los libros de 1 y 2 Esdras presentan versiones alternativas y ampliadas de la historia judía, mezclando eventos bíblicos familiares con visiones apocalípticas y comentarios políticos. 1 Esdras, que forma parte de los libros apócrifos en algunas tradiciones cristianas, revisita los acontecimientos de 2 crónicas, Esdras y Nehemías, pero de una manera reordenada y a veces contradictoria. Destaca momentos como las reformas del rey Josías y el regreso del exilio babilónico, pero sus inconsistencias históricas probablemente contribuyeron a su exclusión de los cánones protestante y judío. 2 Esdras, también conocido como 4 Esdras, es de naturaleza más visionaria. Escrito después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, presenta una serie de revelaciones divinas dadas a Esdras en forma de 7 visiones simbólicas. Estas incluyen profecías sobre el fin de los tiempos, expectativas mesiánicas y reflexiones teológicas sobre el sufrimiento, la justicia y el silencio divino. El texto es emocionalmente intenso, lleno de imágenes apocalípticas y cuestionamientos existenciales. Aunque hoy en día no están incluidos en la mayoría de las Biblias, ambos libros fueron profundamente influyentes entre los primeros cristianos y aún son reconocidos en algunas tradiciones orientales y católicas.
Su exclusión del canon principal probablemente se deba a su autoría compleja, superposición histórica y ambigüedad profética, pero siguen siendo documentos espirituales poderosos para comprender cómo las comunidades antiguas procesaban el trauma, la esperanza y la ausencia divina. Primero y segundo de Macabeos relatan uno de los periodos más dramáticos de la historia judía. La revuelta contra el imperio seleucida y la lucha por preservar la identidad religiosa judía. 1 Macabeos ofrece un relato histórico directo, comenzando en el año 175 a.C., cuando el rey seleucida Antíoco IV Epífanes profanó el templo judío y prohibió el culto tradicional. En respuesta, un sacerdote llamado Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, inician una rebelión que conduce a la rededicación del templo. Un evento que hoy se celebra como Hanukkah. 2 Macabeos cubre eventos similares, pero desde un ángulo más teológico y dramático. Escrito en griego, enfatiza el martirio, la resurrección y el poder de la oración por los muertos, doctrinas que más tarde serían adoptadas por la Iglesia Católica. Si bien estos libros son aceptados como canónicos en las tradiciones católica, ortodoxa y algunas orientales cristianas, fueron rechazados por la mayoría de las comunidades protestantes y judías debido a su autoría tardía, el uso del griego en lugar del hebreo y las adiciones doctrinales que no se encuentran en la Torá. Sin embargo, los libros de los Macabeos son históricamente cruciales. Ellos sirven de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, destacan la resiliencia de la fe judía bajo la persecución y reflejan las ideas en evolución sobre la vida después de la muerte y la justicia divina durante una época turbulenta.